Bien, pues lo primero, daros las gracias a todos por asistir a estas sesiones que hacemos. Mi nombre es Ruperto, llevo lo que es la parte de preventa y bueno, pues intento que la parte de postventa también sea eficaz y bueno, pues estoy aquí siempre para ayudaros, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver cómo desde el punto de vista de Zixel, cómo os va a ayudar en dar más seguridad a vuestras organizaciones y a las organizaciones de vuestros clientes. ¿De acuerdo? Esta seguridad, bueno, pues es bastante importante y sobre todo no solo el tener herramientas que me den mayor seguridad, sino herramientas que me den mayor visibilidad también de lo que está ocurriendo dentro de mi entorno de trabajo, pues es lo que me va a llevar a tener un entorno seguro, dar un sistema con una garantía a nivel de seguridad. ¿De acuerdo? Problemas a los que nos enfrentamos en el día a día. Bueno, pues los problemas a los que se enfrentan las empresas pues son muy variopintos. ¿De acuerdo? Estamos protegidos contra los ataques de ransomware. ¿Qué es esto del ransomware? Bueno, pues el software, en la mayoría de los casos, ficheros adjuntos, muchas veces que vienen asociados en un correo de una compañía de transporte, una compañía de envío de mensajería, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este software muchas veces, incluso software que podemos descargar de sitios no tan lícitos, pues puede venir oculto en un software aparentemente lícito, pero que luego realmente pues, no lo es tanto. ¿Qué es esto del ransomware? Bueno, pues al final es un sistema de secuestro de información. Como veis, bueno, pues algunos de los datos o quizá de los ransomware más importantes que han creado mayor difusión social, pues podemos verlos aquí como ha sido WannaCry, como ha sido NotPetya, etcétera, etcétera. Estos, bueno, pues quizá a lo mejor son los más relevantes. Son ataques que se han producido a nivel mundial y que han tenido una relevancia porque han infectado pues, a grandes compañías de ámbito nacional, internacional, etcétera, etcétera. Y lo han infectado porque querían atacarlas. Pues en la mayoría de los casos no, sino que el malware ha sido soltado, el malware ha sido interceptado por estas compañías, se han infectado y bueno, pues luego han solicitado, en este caso, el difusor ha solicitado pues un rescate de la información. Otro de los ataques a los cuales bueno, pues nos vemos muy afectados y de hecho los ataques de ransomware se basan también en ataques de día cero. ¿Qué son los ataques de día cero? Pues son los provocados en la mayoría de los casos por vulnerabilidades de los sistemas operativos, de cualquier otro software que tenemos en el sistema. ¿Y cuál es la causa de ello? Bueno, pues la causa es la carencia de mantenimiento de este tipo de software. En la mayoría de los casos no mantenemos el software actualizado, bien porque el desarrollador no ofrece este tipo de actualizaciones, bien porque en el caso del sistema operativo, que sí ofrecen actualizaciones, no tenemos los medios necesarios para hacerlas, no tenemos los conocimientos necesarios para hacerla. Para eso entráis vosotros. En la mayoría de los casos, vosotros como distribuidores o asesores de vuestros clientes finales sois los encargados de hacer estas acciones. Pero en la mayoría de los casos no siempre hay una programación, no siempre se realizan de una determinada manera, no siempre se puede, una vez que ha salido una actualización de software, se puede actualizar, sino que se necesita tener un periodo de preproducción donde poner en marcha esa actualización, sobre todo para no dejar inoperativo el sistema de nuestros clientes. Por lo tanto, es muchas veces esa carencia o esa dilatación en el tiempo en el mantenimiento, pues es lo que producen ataques de día cero y lo que producen ataques de ransomware basados en ataques de día cero. Otro de los
crecientes amenazas que estamos sufriendo. De hecho, en 2017 hubo un crecimiento de un 8.500%. Estamos hablando de algo sumamente exagerado. Aumentaron las variantes de malware una barbaridad, cerca de un 50%. Es decir, los cryptojacking o llamados o conocidos de otra manera, no recuerdo ahora mismo el nombre, los secuestradores, por decirlo de alguna manera, ¿no? En idioma más entendible para nosotros. Los secuestradores son los encargados de, bueno, pues de permanecer ocultos en nuestro sistema en la mayoría de los casos y son los que van a producir, en este caso, el mayor daño. Nos secuestran el navegador, hacen uso de nuestro navegador, hacen uso de las vulnerabilidades que ellos pueden tener. ¿Y cómo identificarlo? ¿O cómo nos afecta? Bueno, pues en la mayoría de los casos, pues hacen un consumo innecesario de nuestros servicios, de nuestro sistema. Imaginaros que tenemos alojados los servicios en un hosting en el cual nos cobran por procesamiento, pues estamos teniendo un consumo innecesario o un gasto innecesario de dinero, sobre todo por este tipo de acciones. Normalmente los cryptojacking utilizan ese secuestro de nuestro sistema o de nuestro navegador pues para hacer mining, para hacer un minado o un procesamiento de las minas de Bitcoin, etcétera, etcétera. O incluso hacer ataques de forma indiscriminada contra otros sistemas bien controlados por una red de bot, etcétera, etcétera. ¿Qué solución proponemos? Bueno, lógicamente desde Zixel proponemos una solución multicapa, una solución donde protejamos desde el perímetro de la red hasta el endpoint. ¿De acuerdo? A día de hoy creo recordar que no somos conscientes del riesgo al cual nos enfrentamos. Nuestro puesto de trabajo debe estar protegido, pero nuestro perímetro de la red también debe estar protegido. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que vamos es alejar el riesgo del punto final, que es el cliente, que es, digamos, el eslabón más frágil. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, falta de capacidad a nivel tecnológico, falta de formación, etcétera, etcétera. La formación es uno de los aspectos más importantes dentro de una compañía. Es decir, al usuario, al igual que le enseñamos a hacer una determinada acción para que realice su trabajo de forma correcta, también debemos de formarles tecnológicamente. ¿Para qué? Para que no cometa de forma inconsciente problemas que pueda suponer la inestabilidad de los sistemas, deja sin servicio al resto de la operatividad en la red, etcétera, etcétera. Desde Zixel apostamos en el perímetro de la red por protegerlo y alejar ese riesgo del cliente final o del usuario, y lo hacemos a través de nuestros sistemas de protección perimetral multicapa. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Bueno, pues lógicamente implementamos distintas capas de protección, la cual cada una va a hacer su acción. No solo una protección anti-malware nos va a proteger, ya que si se produce un intento de intrusión, posiblemente la protección anti-malware no vaya a hacer nada, por lo tanto necesitamos también un sistema de detección de intrusión. Necesitamos un filtrado de ese contenido para evitar que los usuarios pues, puedan acceder a determinados sitios, incluso una geolocalización de los direccionamientos IP para evitar que nuestros usuarios o las máquinas de nuestros usuarios de forma consciente o de forma inconsciente vayan a hacer un acceso a un determinado lugar, un determinado país en el cual, bueno, pues pueda existir algún tipo de vulnerabilidad, sobre todo porque en algunos países las leyes tecnológicas o cibernéticas o las leyes de Internet, como queramos llamarlos, pues muchas veces son mucho más laxas que en otros.
Por lo tanto, hay determinados países mucho más vulnerables y mucho más fáciles de poder realizar ataques desde esos lugares. Para todo ello, bueno, pues necesitamos distintas capas, lógicamente. Necesitamos que si en algún momento nos hemos visto afectados por un botnet, esa información o ese intento de acceso a la red de bot o esos intentos de control de esas redes o de esos equipos zombie, pues se puedan producir. Por lo tanto, necesitamos un sistema multicapa. ¿De acuerdo? Pero no solo con ese sistema multicapa vamos a tener todo protegido, sino que además necesitamos dar visibilidad de lo que está ocurriendo, tener visibilidad del entorno de trabajo, no solo nuestro, sino también de nuestros clientes. Por lo tanto, de esa manera ofreceremos un servicio de seguridad ideal, ¿vale? Para ello, pues un sistema de análisis de los datos, o más que un sistema de análisis de los datos, un sistema de análisis de la seguridad, ¿de acuerdo? ¿Y qué es esto del sistema de análisis de seguridad? Bueno, pues es, lógicamente, la recolección de información, de logs, de eventos de seguridad que se hayan podido producir en nuestra organización o en la organización de nuestros clientes, la computación de esos datos, la correlación de esa información, la visualización, la búsqueda de dónde se ha producido, cómo, de qué manera, dónde, etcétera, etcétera. Y todo eso, bueno, pues dándonos una salida, pintándonos de forma gráfica esas incidencias que de esa manera nos van a hacer que sea mucho más visual para nosotros y que nos puedan producir alertas de cara a lo que está ocurriendo dentro de nuestra organización. ¿Por qué necesitamos una herramienta de este tipo? Pues simplemente porque la mayoría del malware conocido, lógicamente, ha sido catalogado en una firma, al igual que un tipo de intrusión. Todo eso lo tenemos conocido, por lo tanto, todo eso en la mayoría de los casos lo vamos a poder parar. Bien con los distintos, en este caso, en la parte perimetral, con las distintas medidas de protección que vamos a tener en la parte perimetral, posiblemente vayamos a poder solventar esos problemas. Pero, en este caso, los ataques también evolucionan, lógicamente. Por lo tanto, si la evolución del ataque pasa por realizar una intrusión, esa intrusión no siempre puede venir desde fuera, sino que puede venir desde dentro, bien con una llave USB que hemos traído de un determinado sitio, o que nos han dado en una feria, o que nos han dado en pues en un congreso que hemos estado, etcétera, etcétera. Otro de los factores, la ocultación. Una vez que esa intrusión se ha producido, se va a hacer una ocultación. La mejor manera de permanecer sin ser detectado es mantenerse oculto. Lógicamente, si empezamos a hacer ruido, pues posiblemente nos detecten. Si no hacemos ruido, posiblemente no nos detecten. Seamos capaces de recolectar mucha más información. Pues, por ejemplo, recolectar información de vulnerabilidades que puedan estar ocurriendo en el entorno de nuestra organización, etcétera, etcétera. Todo eso, bueno, pues nos va a suponer que si permanecemos ocultos y no somos vistos ni somos detectados, podemos llegar incluso, pues, una vez que hemos enviado esa información de recolección de lo que ha ocurrido, a tomar un control remoto y, lógicamente, a perpetuar el objetivo que teníamos, que, bueno, pues pudiera ser un secuestro de información, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos, pues, un análisis mucho más efectivo, un nivel de detección, el cual nos informe de ello. Bien, la protección anti-malware, los sistemas más tradicionales como los filtrados de contenido, etcétera, etcétera, nos van a aportar, digamos, una información. Los sistemas de sandboxing, que son sistemas mucho más avanzados a nivel de detección, ya que son capaces de procesar cierta información para poder identificar un determinado malware no conocido.
nos van a aportar esa información adicional. El comportamiento anormal, es decir, cualquier comportamiento que se realice en nuestra organización y que vaya a ser, bueno, pues recolectado con nuestros sistemas, nos va a dar una visibilidad. A eso es a lo que desde Fixel, en este caso, llamamos Secure Reporter, ¿vale? Un sistema de reporting, un sistema de informes, de visualización de lo que está ocurriendo dentro de nuestra organización. Lógicamente, bueno, pues cuando se produce un ataque o se produce una ocultación o una intrusión, en la mayoría de los casos, los que se producen de forma eficiente, el atacante, en la mayoría de esos casos, suele borrar los rastros para no dejar evidencias de lo que ha podido ocurrir. Por lo tanto, bueno, pues es algo que esos rastros necesitamos identificarlos en el momento de que se ha producido esa intrusión o se ha producido esa incidencia, no después. Por lo tanto, un sistema que sea capaz de identificar, de registrar esas acciones y luego, lógicamente, correlacionar esas acciones para podernos dar una visibilidad más real de lo que está ocurriendo. Los comportamientos, bueno, muchas veces, no siempre un comportamiento anormal pues es un comportamiento inconsciente, sino que muchas veces también puede ser un comportamiento consciente. Podemos encontrarnos que se están registrando accesos de nuestros empleados a, bueno, horas inusuales, de forma consciente o de forma inconsciente, ya que puede ser un empleado pues, que quiere hacer unas acciones por la noche, o puede ser un ataque que se esté produciendo, o puede ser un empleado que quiera sacar una determinada información, ¿vale? La frecuencia en la que los empleados, por ejemplo, se puedan conectar a redes de bot. En algunos casos, bueno, pues nos podemos encontrar con que nuestros proveedores de servicio pues nos envían una información de que estamos siendo partícipes de una infección o partícipes de un determinado ataque, bien porque estamos conectados a una red de bot, de forma consciente o de forma inconsciente, ya os digo, ¿de acuerdo? El acceso a determinados destinos de forma también frecuente, con direcciones IP sospechosas, es decir, que el filtrado de contenido nos pueda decir, oye, estamos accediendo a unos determinados sitios que puedan no ser los correctos, ¿vale? O incluso de forma consciente o de forma inconsciente, en este caso, en la mayoría de los casos, valga la redundancia, los empleados puedan hacer un consumo desmesurado del ancho de banda, bien a través de utilización de plataformas de vídeo, plataformas de audio, etcétera, etcétera. Gran parte de estas anomalías muchas veces no las pueden detectar los sistemas de detección de intrusión o los sistemas de detección UTM, ¿de acuerdo? Si nosotros facilitamos accesos VPNs o accesos desde el exterior, bien porque hemos abierto un puerto, no podemos, lógicamente, detener ese acceso que se produce a un determinado horario fuera del ámbito laboral. Por lo tanto, hay determinadas acciones que esto, lógicamente, los sistemas UTM pues no pueden identificarlo. Por lo tanto, necesitamos complementar esos sistemas UTM con algo. Necesitamos complementarlo con un sistema de gestión de análisis. Si ese sistema de gestión está basado en cloud, bueno, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque el sistema va a estar alojado pues, en Internet, no va a estar alojado en nuestro entorno de red, por lo tanto, a nivel de almacenamiento, bueno, pues no vamos a tener que incrementar nuestros costes en almacenamiento, sino que en este caso los tiene el proveedor. Nuestra inversión en hardware muchas veces, si necesitamos mejorar estos sistemas de registro, estos sistemas SIEM, etcétera, etcétera, en la mayoría de los casos, pues si no es un sistema cloud, tenemos que mantenerlos, ¿vale? Y lógicamente tenerlo siempre actualizado para evitar vulnerabilidades.
y sobre todo a nivel de mantenimiento, bueno, pues puede suponer, sobre todo para los servicios de IT, puede suponer un coste el tener, lógicamente, que realizar determinadas acciones de mantenimiento, actualizaciones, copias de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seguir manteniendo pues un sistema, una infraestructura. Si todo esto lo tenemos en cloud, pues nos eliminamos todas estas acciones. Solo tenemos que, en este caso, pues tener acceso a ese entorno en el cual pues nos va a facilitar el registro o la visibilidad de esa información. ¿Qué requisitos necesitamos para tener un sistema de estas características y que sea eficiente? Bueno, pues lógicamente un panel de control donde podamos ver qué está ocurriendo, un sistema de análisis que nos pueda identificar qué ha ocurrido, cuándo, cómo, etcétera, un sistema de reporting, ¿vale? Con logs que nos puedan dar visibilidad de lo que ocurre en nuestro entorno de red, ¿vale? El poder identificar pues entornos o comportamientos anormales vistos desde distintas perspectivas, poder identificar o dar un análisis más intuitivo de lo que pueda estar ocurriendo en nuestra organización y, lógicamente, bueno, pues acorde con los gastos. Lógicamente no podemos tener un entorno pequeño y utilizar una herramienta altamente costosa, ¿vale? Y por el contrario, tampoco a la inversa. No podemos tener un sistema de seguridad, una infraestructura sumamente costosa y no tener ningún tipo de medida o sistemas de visualización de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, si no tenemos monitorización de lo que ocurre en ese entorno de red, lógicamente estamos con los ojos tapados. Tenemos un sistema que nos protege, pero cuando no nos protege no sabemos qué ha ocurrido, qué está ocurriendo. En este caso, Security Reporter nos va a ofrecer en la mayoría de los casos estas acciones. Es un sistema basado en cloud, por lo tanto, nos va a eliminar los costes de almacenamiento, de inversión en hardware, de tener que mantener nuestros sistemas, de ocupar o dar más ocupación a nuestros departamentos de TI, en el caso de que los tengamos, y en el caso que no, pues a vosotros. Por lo tanto, bueno, pues creemos que es un sistema, basarlo en cloud es una elección. Normalmente todo ese tráfico movido desde los dispositivos de protección perimetral contra el cloud es una información enviada únicamente para ese entorno, únicamente a través de canales seguros, cifrados, donde incluso en el hipotético caso de la interceptación de esa información es una información ilegible, por lo tanto, bueno, pues no se podría tratar de ninguna manera. El tener una precisión en el análisis de lo que está ocurriendo, tener un top 10 de lo que está pasando, de a quién le está pasando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tener un informe, como veis, bueno, pues con distintas acciones podemos personalizar. Ahora lo veremos también, os enseñaré os enseñaré la consola para que veáis un poco la información que podemos estar viendo. Como veis, bueno, pues tenemos información gráfica de qué está ocurriendo en los últimos pues, periodos de tiempo que nosotros seleccionemos, el top 10 de páginas bloqueadas, no bloqueadas, accedidas, etcétera, etcétera. Aplicaciones restringidas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y una cosa muy importante, tener múltiples perspectivas de qué está ocurriendo, es decir, qué tipo de amenaza nos ha afectado, quién ha sido el objetivo de esa amenaza, cuándo se ha producido, en qué espacios de tiempo, ese registro de la información, quién lo ha producido, es otro de los aspectos, lógicamente, a tener en cuenta, y desde dónde se ha producido. En la mayoría de los casos, pues pueden venir de lugares recónditos, por lo tanto, en esos casos, pues podemos establecer
como vemos aquí, pues podemos establecer criterios de no acceso a esos determinados países o restricción para que desde esos determinados países no se pueda acceder a nuestro entorno de la red. Eso incluso lo podemos hacer con la protección tan trivial como es la geolocalización de direccionamiento IP. ¿Vale? Por lo tanto, tener visibilidad de lo que ocurre nos va a dar un resumen de los eventos que se han producido, etcétera, etcétera. Lógicamente, si pinchásemos en este recuadro, pues nos llevará a la información más detallada de qué tipo de acceso se ha producido, qué cantidad de veces se ha producido, qué nivel de criticidad hemos tenido, si estamos teniendo un nivel alto a nivel porcentual de un determinado tipo de ataque. Por lo tanto, quién ha producido o desde quién ha sido el objetivo de ese acceso, ¿vale? Podemos tener información a nivel de identificación de usuario o bien a nivel de identificación de direccionamiento IP, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos va a dar una visibilidad, lógicamente, de lo que está ocurriendo dentro de nuestro entorno de la red. El poder personalizar los informes, bueno, vamos a poder definir una serie de informes, sobre todo de cara a presentarlos a la ejecutiva, dar una visibilidad mayor a lo que está ocurriendo dentro de nuestra organización, sobre todo para tomar las medidas o las inversiones necesarias en materia de seguridad. Los informes, bueno, pues nos van a llegar, los vamos a poder programar para que de forma continua, diaria, semanal, mensual, etcétera, pues nos mande esa información. Todo esto, bueno, pues nos va a ayudar también, sobre todo a los administradores, a poder identificar lo que está ocurriendo dentro de su entorno de red y poder tomar las medidas oportunas para ello, lógicamente. El poder ocultar incluso la identificación de los usuarios, basándonos un poco en las normativas de la regulación europea GDPR, bien podemos ocultar esa información identificando pues, a un determinado usuario con un determinado código. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues en materia de seguridad, pues también intentamos hacer que podamos cumplir con las normativas de protección de datos. ¿De acuerdo? Como veis, bueno, pues el uso de forma gráfica. Si tenemos autenticación contra nuestros sistemas perimetrales, vamos a poder identificar a los usuarios. ¿Vale? En el caso de no tener identificación contra nuestro sistema de gestión perimetral, con nuestro firewall, por ejemplo, a decirlo de forma más clara, pues vamos a tener, lógicamente, la identificación basada pues, en el direccionamiento IP. ¿Vale? Es una plataforma multinivel donde vamos a poder tener o vamos a poder controlar distintas organizaciones. Dentro de esas organizaciones vamos a poder gestionar distintos dispositivos. Por lo tanto, vamos a poder tener un control total sobre el ámbito de nuestros clientes. Y como os decía, pues todo ello regulado cumpliendo las normativas de GDPR que lógicamente, pues nos obliga en materia de protección de datos, ¿vale? Podemos identificar que la información que es recolectada pues sea parcialmente anónima, completamente anónima, como hemos visto anteriormente, identificando a cada uno de los usuarios pues con un código y, lógicamente, bueno, pues nada anónima, si queremos tener más visibilidad de qué está ocurriendo con nombres y apellidos de lo que está pasando en el entorno de nuestra red. ¿Cómo funciona? Bueno, simplemente si accedemos, bien podemos acceder desde nuestros firewall al
la opción de Cloud Network Management, ¿vale? Tenemos una pestaña donde tenemos Cloud CNM y ahí tenemos Security Reporter, ¿vale? Accedemos al Security Reporter y nos llevará a esta página, securityreporter.cloudcnm.cixel.com. Accedemos y nos va a pedir validarnos con nuestra clave o nuestros credenciales de mycixel.com. ¿De acuerdo? Una vez que nos validamos, bueno, pues configuraremos, tendremos acceso a la plataforma, etcétera, etcétera. Desde ahí, pues todos, como veis en este esquema, pues todos los dispositivos que tengamos registrados van a reportar la información y vamos a tener una información personalizada por cada uno de nuestros clientes, organizaciones, sedes, dispositivos, etcétera, etcétera, como queramos verlo o tratarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esta solución? Bien, al ser una solución cloud, lógicamente necesitamos tener imputar un licenciamiento para esta plataforma, ¿vale? A nivel de licenciamiento, bueno, pues estos son los códigos de licenciamiento en los cuales, bueno, pues tendréis acceso a ellos, tendréis acceso a la presentación, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar una campaña también a nivel de Security Reporter, ¿vale? Con descuentos atractivos para que lo tengáis presente y, bueno, pues que la seguridad no suponga un coste elevado. A día de hoy, bueno, como veis, está disponible para toda la gama USG, para toda la gama Firewall, para toda la gama ATP, ¿vale? La nueva serie ATP ya viene con la solución de Security Reporter implementada. Y los únicos dispositivos que no están disponibles a día de hoy es la serie VPN y la serie VPN también estará disponible para poder reportar información a la plataforma de Security Reporter. Os informaremos sobre ello, no os preocupéis. Intentaremos enviaros la información para teneros al día. ¿De acuerdo? Bien. Os voy a enseñar la consola, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco, pues en este caso, lo que está ocurriendo. Pues vamos a acceder desde uno de los firewall. Dame un segundito, lo ponemos en marcha. Vale, como veis, bueno, es un modelo ATP. Los modelos ATP, además de tener más capas de protección, como es la capa de sandboxing y la capa de anti-botnet, toda la capa de anti-malware se ha mejorado, lógicamente, con respecto a las soluciones de USG. Por lo tanto, la serie ATP es la serie USG con mayor capacidad de detección y, lógicamente, con mayor capacidad de proceso, ya que es un dispositivo nuevo, con hardware nuevo, etcétera, etcétera. Nos da en el panel principal, incluso nos da mucha más información, pues que nos dan la serie USG, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como veis, bueno, pues tenemos ahí incluso pues algunas acciones que se han producido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si nos vamos a la parte de configuración del dispositivo,
tenemos un apartado, ¿vale? Que se llama Cloud CNM. Dentro de este Cloud CNM está Security Reporter, ¿vale? Si entramos en esto simplemente, ¿cómo lo ponemos en marcha? Pues simplemente lo activamos, lógicamente lo damos de alta en la plataforma, pero en el momento que activamos ya empieza a soltar logs de cara a la plataforma de Security Reporter, ¿de acuerdo? ¿Cómo accedemos? Bien, pues vamos a aquí acceder a la plataforma y nos va a pedir acceder con nuestra cuenta de myfixer.com. ¿Vale? Dame un segundito que accedemos con nuestra cuenta de myfixer.com. Bien, a nivel geográfico, bueno, nos va a dar la geolocalización de los dispositivos en el caso de que tuviésemos varios. Aquí tenemos las organizaciones, cómo lo tenemos estructurado, los dispositivos que tenemos. Bueno, pinchamos en uno de ellos, donde vamos a tener información de, digamos, más detallada. Bueno, geolocalización de ese dispositivo, etcétera, etcétera. Tenemos un dashboard, un panel de control donde vamos a tener visibilidad de lo que, bueno, pues de lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Pues aquí vemos, bueno, pues las web más visitadas, el top de ciudades bloqueadas, el consumo de ancho de banda por usuario, como veis. En este caso nos aparece un usuario en Now, bien porque no ha sido autenticado contra el firewall, ¿vale? Si tuviésemos una autenticación tipo Active Directory, tipo Radius, tipo autenticación local contra la máquina, etcétera, etcétera, pues podemos identificar de forma nombre y apellidos, pues en este caso a los usuarios, ¿vale? El top 10 de las web bloqueadas, los ataques IDP, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí incluso tenemos una serie de widgets, como queramos llamarlo, ¿vale? Pues donde queremos o donde que voy a quitar los IDP, por ejemplo, y voy a poner el top de ciudades de destino, lo hemos salvado, y si me voy ahora al dashboard, ¿vale? Pues tendré información, ahí está, de eliminado el top de countries de destino, ¿vale? Perdón. Aquí he eliminado el circulito del IDP que nos había detectado ahí alguna intrusión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues tenemos información de las páginas más visitadas. Todo ello es interactivo. Pinchamos en este apartado más popular, ¿de acuerdo? Y nos aparece pues también el top 10 de las páginas que han sido visitadas. Pues el top 10, pues vemos aquí que ha sido de un 43% en onesecurity.cixel.com, ¿vale? Si pinchamos ahí, pues nos va a decir qué usuarios han tenido acceso a esa página, ¿vale? Si pinchamos incluso vamos a ver que este usuario ha tenido acceso. En este caso, como se refiere a que no ha habido una autenticación, pues podrían aparecer aquí los accesos que ha habido de los distintos direccionamientos IPs, ¿vale? A los distintos espacios de tiempo, etcétera, etcétera. Como veis, bueno, pues si nos vamos al desconocido, bueno, es el mismo direccionamiento, ya que las pruebas se han ido haciendo desde el mismo equipo, ¿vale? Y podríamos entrar o identificar a cada uno de esos entornos. Podríamos verificar el consumo a nivel de tráfico producido,
¿vale? Todo esto lo podemos hacer por espacios de tiempo, lógicamente. Pues podemos seleccionar si hay un espacio de tiempo definido, ¿vale? El top de aplicaciones que se han utilizado, bueno, pues vemos aquí que el top 10 pues lo comanda, por ejemplo, pues PlayStation, las redes de PlayStation, tráfico HTTPS, YouTube, HBO, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues si pinchamos en ellos, lo mismo, nos va a dar información más detallada, bueno, pues de quién ha producido, pues, esta información, ¿vale? O el tráfico HTTPS que se ha producido, ¿de acuerdo? A nivel de usuarios, lógicamente, como no tenemos identificados a los usuarios, pues únicamente pues, nos aparecerá pues, el usuario que ha estado haciendo uso de ello, ¿vale? Perdón, ahí. ¿Vale? Los eventos que ha producido, pues ese usuario en espacio de tiempo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Detalles del dispositivo, consumos pues, de tráfico, etcétera. Vamos a entrar otra vez en el usuario para poder tener una información más detallada del uso o de los eventos causados por este usuario. Bueno, pues tenemos aquí un top 10 de las ciudades accedidas, ¿vale? De los accesos que se han realizado, se ha hecho una validación o no, ¿vale? El tráfico que ha producido tanto de descarga como de subida, las páginas o el comportamiento de uso de la web que ha hecho, pues un 98%, por ejemplo, de tráfico bloqueado. Lógicamente, si pinchamos ahí, pues nos relacionará efectivamente con determinadas web a nivel porcentual. Pues si pinchamos aquí, pues lo mismo, nos va a dar información de ese usuario en concreto o en el caso de no tener validados a los usuarios, pues de los direccionamientos IPs que se han producido, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues una herramienta que nos va a dar información sobre lo que está ocurriendo dentro de nuestra organización. Por lo tanto, bueno, yo creo que es una herramienta que, compensada con la protección perimetral a nivel de la capa UTM, pues nos puede dar una visibilidad total de lo que está ocurriendo dentro de nuestra red y de la red de nuestros clientes. Bien, pues hasta aquí todo. Muchas gracias por asistir a esta formación que tenemos los martes y espero que haya sido bueno, pues productiva para vosotros y lo dicho, pues muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la siguiente sesión.